Hola, mi nombre es Norma Valeria Castro Díaz y soy docente en formación de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí. Actualmente curso el quinto semestre de la licenciatura en Inclusión Educativa. Hoy les hablaré sobre la faz y las alteraciones que causan el cerebro. Este tema fue propuesto por la maestra Débora Castañeda Aguilar dentro de su curso de Estrategias de Intervención en el Aula para alumnos con dificultades de comunicación. Así que sin más preámbulos, comencemos. Primordialmente, ¿qué es la afasia? Bueno, la afasia es el trastorno causado por lesiones en las partes del cerebro que controlan el lenguaje. Por ejemplo, algunas de las lesiones pueden dificultar la lectura, la escritura o lo que tú expresas. Bueno, dentro de la afasia existen diversas características, por ejemplo, mutismo, acalculia, dificultades de articulación de las palabras, retraso del desarrollo del lenguaje, trastornos de lectura y escritura, ausencia de logorrea y muchísimas cosas más. Dentro de las partes afectadas del cerebro se encuentra la fascia de Broca-motora. Esta se caracteriza por una expresión verbal muy afectada y una comprensión aceptable, pero de igualmente muy afectada. También se tiene una imposibilidad de producción verbal fluida y suelen emplear frases cortas con gran esfuerzo. Cabe recalcar que llegan a tener limitaciones en su expresión verbal por lo que habla poco y emplea una gramática simple, sin frases elaboradas e igual cuentan con un déficit motor más o menos grave del hemicuerpo derecho manera, se encuentra lo que es la afasia de Wernicke o sensorial. Esta se trata de un trastorno de la comprensión. Esto quiere decir que la producción lingüística es fluida y abundante, pero realmente incoherente. El lenguaje carece de significado por el empleo de parafrases fonémicas. Esto quiere decir que reemplazan una palabra que sea fonéticamente similar, pero conceptualmente diferente, y no son conscientes de sus errores gramaticales. Otro tipo de afasia sería lo que es la afasia anómica. Esta tiene la dificultad para encontrar el término correcto de las cosas. Es usual que empleen los llamados circunloquios, que son las expresiones compuestas por muchas palabras, para expresar algo que hubiera podido decirse con una sola o muy pocas palabras, con la finalidad de suplir el nombre de aquella palabra que no consiguen hallar. Otra de las afasias es la afasia global. Esta se caracteriza porque quien la tiene no puede hablar, entender, escribir ni leer. Este término se emplea cuando están gravemente afectadas las funciones tanto expresivas como receptivas del lenguaje. De igual manera, algunos tienden a sufrir depresión por la imposibilidad comunicativa y su afectación motora. La siguiente afasia sería lo que es la afasia de conducción. El lenguaje espontáneo es fluido con la comprensión relativamente preservada. Tiene problemas para la discriminación fonémica, la comprensión de frases y sobre todo la gran dificultad para la repetición. La lesión radica a nivel temporal. Si nos adentramos un poco a las áreas afectadas del cerebro, podemos ver lo siguiente. Esta es nuestra persona con afasia y nos adentraremos a su cerebro. Aquí lo que se puede ver es el cerebro de una persona con afasia con las partes afectadas del cerebro. Como anteriormente dicho, el cerebro se vería con diversas partes afectadas gracias a la afasia, por ejemplo, comenzando por la primera circunvolución temporal superior al área 22 de Brodmann, que vendría siendo esta. Dentro del lenguaje expresivo, esta área suele tener un lenguaje espontáneo y fluente, conservado o comprometido para frases semánticas y fonológicas y jergas y ensalada de palabras. Dentro de la prosodia suele ser aumentada o conservada. Dentro del lenguaje comprensivo, muy comprometido, no reconoce el componente fonológico, enajenación del sentido del lenguaje sin reconocimiento. A veces hay dificultad en la comprensión del lenguaje onomatopéyico, repetición, comprometida según el grado, conservada si hay comprensión de lo que se debe repetir, especialmente en el lenguaje automático. Dentro de la lectoescritura, relativamente conservada, especialmente con lectura de ideogramas, escritura alterada paralela al lenguaje oral. De igual manera, otras de las áreas que están afectadas por la afasia sería el temporal media, que es la área 21, que vendría siendo esta, y parcialmente el área 37 de Brodmann, que sería esta. También la región posterior de giro temporal y angular, que vendría siendo de nuevo lo que es el área 22, el 41 y 42. Dentro de estas áreas afectadas se vendría
afectando lo que es el lenguaje expresivo, ya que existe una alteración en denominación, olvido de palabra especialmente en sustantivos, la clave fonológica no ayuda en denominación, lenguaje fluente, parafrases semánticas y trastorno de memoria verbal operativa. Dentro de la prosodia suele ser conservada, dentro del lenguaje comprensivo levemente comprometido, dentro de la repetición hay dificultad para repetir, pues hay olvido de la palabra y tiende a repetir los últimos elementos. Dentro de la lectoescritura existen bastantes conservadas, aunque con errores, lectura alterada y escritura conservada para automatismos. Otra de las áreas afectadas vendría siendo lo que son las lesiones angulares y supravaginales, que son las áreas 39 y 40 de Brodmann, que serían estas. Al ser afectadas estas, se afectaría dentro del lenguaje expresivo la alteración por denominación, por pérdida de representación mental de la palabra, la clave ayuda en la denominación y el lenguaje fluente. Dentro de la prosodia suele ser conservada, dentro del lenguaje comprensivo suele ser levemente comprometido, dentro de la repetición menos comprometida, dentro de la lectoescritura existe lo que es la disgrafía severa, o sea, esto quiere decir que no sabe cómo es la palabra. Agrafía lexical, al igual que la eliminación de partículas significativas. De igual manera, otra de las lesiones sería la región parietal superior, que viene de este lado de nuestro cerebro. Y aquí, al ser afectado, su lenguaje expresivo suele ser normal, no hay dificultad ni fonémica ni disártrica, prosodia conservada, lenguaje comprensivo muy alterado para elementos lógicos gramaticales del lenguaje, no hay comprensión en relaciones espaciales ni temporales. Dentro de la repetición suele ser conservada y dentro de la lectoescritura también suele ser conservada. Otras de nuestras áreas afectadas serían lo que es la región postcentral, que sería la somatosensorial, que es esta. También la área inferior, que sería la área 43, que es esta. Dentro de ser afectadas estas, entraría lo que es el lenguaje expresivo, ya que existe una dificultad articulatoria, disartria, parafrases fonológicas con ensayos sucesivos, desautomatizado. Dentro de la prosodia suele ser comprometida, dentro del lenguaje comprensivo suele ser normal, dentro de la repetición existen diversas cosas muy limitadas, pues no hay afluencia de la región afectada de información aferente a órganos articulatorios, apenas es comprensible. Dentro de la lectoescritura suelen ser comprometidas, especialmente con los casos más graves. Otra de nuestras áreas afectadas sería lo que es el área 44 de Brodmann, o también llamada el área de Broca, que sería esta. Y aquí, dentro de su lenguaje expresivo, la disartia y la dificultad es en la expresión telegráfica, mejora con lenguaje automático y agratismo. Al igual que dentro de la prosodia suele ser comprometida, el lenguaje comprensivo suele ser normal, dentro de la repetición usa palabras adecuadas y frases cortas, comprometida con palabras u oraciones más difíciles. Dentro de la lectoescritura generalmente igual habla con lenguaje en lugar de usar otro tipo de expresión. Otro lugar que sería afectado vendría siendo lo que es la lesión prefrontal, que está ubicada aquí, y la lesión dentro de la región anterior al área de Broca, que sería esta. Al ser afectados estos, dentro del lenguaje expresivo existe una pérdida de expresión espontánea y normal al escribir, al repetir, una frase corta. Dentro de la prosodia es comprometida en lenguaje espontáneo, dentro del lenguaje comprensivo suele ser normal, dentro de la repetición es normal en fases cortas, alteradas en largas, y dentro de la lectoescritura en ocasiones comprometidas de formas paralelas al lenguaje expresivo. Y como última parte, entraría lo que es el área motoria suplementaria, que se encuentra de este lado.
Dentro del lenguaje expresivo existe un mutismo inicial, disminución del lenguaje espontáneo y buena denominación. Dentro de la prosodia normal, sí habla. Dentro del lenguaje comprensivo, de igual manera, suele ser normal y sí habla. Y asimismo dentro de la repetición y la escritura. Muchas gracias por haberme prestado atención estos minutos. Espero que la información sea de tu agrado y espero y te pueda servir. Hasta luego.